Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva clase de Historia Universal. Los contenidos de la clase virtual 10 de la unidad 3 que vamos a estar desarrollando en la presente sesión son feudalismo, causas y consecuencias, instituciones feudales, cruzadas, causas, consecuencias, universidad, origen, formación, primeras universidades. Los objetivos de la clase virtual número 10 de la unidad 3 son identificar las causas y consecuencias del feudalismo, reconocer las causas y consecuencias de las cruzadas y conocer el origen y la formación de las primeras universidades. Causas de la decadencia del imperio y formación del feudalismo. La debilidad de Luis el Benigno, que dejó despreciar a su Missi Dominici. El desmembramiento del imperio por el Tratado de Verdún 843. Las invasiones de los normandos, que demostraron la impotencia de los sucesores de Carlomagno. La implantación del vasallaje obligatorio por el Edicto de Mersenne en 847. La concesión de los señores de los siguientes derechos de soberanía: levantar impuestos, acuñar monedas, reclutar ejércitos, ejercer la justicia, declarar la guerra y ajustar la paz. Características: el feudo era una concesión territorial hecha por el monarca. El agraciado con esa donación vitalicia se llamaba feudatario. Dichos feudos inmunes y privilegiados se tornaron hereditarios. Los señores feudales dieron refugio en sus castillos a los hombres libres, propietarios de alodios que no podían defender. En cambio de la protección, estos fueron avasallados. El feudalismo es el sistema político, social y económico que surge en Europa occidental entre los siglos X y XIII, después de la caída del Imperio carolingio. Fue en lo político la pérdida del poder real. En lo social, los hombres se relacionan bajo un sistema de subordinación y dependencia a un señor más poderoso, y en lo económico hubo predominio de la actividad agraria. Causas del feudalismo: el poder del rey se debilita debido a los conflictos internos y las nuevas invasiones. Los reyes, para asegurar la defensa de su reino, comenzó a entregar tierras a quienes se hubiesen destacado en las guerras. Así recibían un feudo y la población que habitaba ahí. Los campesinos se pusieron bajo la protección de nobles, generándose relaciones de vasallaje. El feudalismo revistió cuatro características principales. El primero fue un contrato solemne entre el vasallo y el señor mediante la ceremonia del homenaje de la fe y la investidura. 2. Estableció la superposición de los señores y vasallos en la escala piramidal: siervos, villanos, escuderos, caballeros, castellanos, barones, vizcondes, condes, marqueses, duques, reyes, emperadores y papa. Engendró una extraña confusión entre la propiedad y la soberanía. 4. Desenvolvió en 4 o 5 siglos un gigantesco movimiento de rivalidad entre la aristocracia señorial y el poder real. Hubo feudos civiles y eclesiásticos, rurales y urbanos. El contrato feudal, instituciones feudales y clases sociales. Derechos del señor: 40 o 60 días de servicio militar, de justicia, de arriendo, de auxilio, de prestación, de casa, de veda, de albergue, de naufragio, de extranjería y de objetos de uso común. Deberes del señor: proteger al vasallo en la guerra y en la paz, albergar a su familia en el castillo, rescatarle si cae prisionero, indemnizarle por los daños sufridos, dar alimento y vestido a su viuda y a sus hijos solteros hasta que contraigan matrimonio, etc. Instituciones feudales: la tregua de Dios, impuesta por la Iglesia, puso trabas a las guerras privadas, amenazando a los reacios con la excomunión. La cuarentena del rey impuso un plazo de 40 días antes de combatir y el recurso al arbitraje. En la orden de caballería, el caballero consagró su vida a Dios, a su señor y a su dama. La recepción del caballero era precedida de la vela de armas y seguida de un torneo. El caballero que faltaba a la fe jurada se veía expulsado, lo que equivalía a la pérdida de su honor y la negación de ser recibido en ningún otro territorio. Las órdenes religiosos militares:
templarios, hospitalarios, orden teutónica de Calatrava y Alcántara, se consagraban a fines particulares. La caballería desacreditó las ordalias, que fueron sustituidas las pruebas testimoniales y el duelo judicial. Prevaleció en la Edad Media el derecho de primogenitura, de ahí que procuran los señores colocar a sus hijos segundones en abadías y obispados. Clases sociales. Estaba constituida por tres clases sociales. La nobleza, de acuerdo con la extensión de sus tierras, recibían diferentes denominaciones: duques, marqueses, condes, barones, castellanos y caballeros. Estos nobles tenían como ideal la acción guerrera y en todo momento estaban listos para el combate. El clero, formado por los que pertenecían a la iglesia. Los campesinos o villanos eran los que trabajaban en la agricultura, vivían en las inmediaciones del castillo. Los campesinos formaban la clase de los siervos. La economía del feudalismo. Los aldeanos en la Edad Media no eran los dueños de la tierra que cultivaban, pertenecían a los señores y a la iglesia. Cada dominio comprendía toda una aldea y los dominios grandes se llamaban villa y los aldeanos se llamaron villanos. Los aldeanos habitaban casitas bajas, por lo común hechas con tabla y barro. La agricultura era para el consumo de los agricultores. Las cruzadas fueron expediciones religiosas y militares para recuperar el Santo Sepulcro de Cristo. Jerusalén cae en manos musulmanas en el año 1078 y con eso se da la imposibilidad de visitar los santos lugares. El emperador bizantino Alejo I Comneno pide auxilio al Papa. En el concilio de Clermont 1095, el Papa Urbano II llama a rescatar Tierra Santa de manos de los herejes. Causas de las cruzadas. A. De orden religioso: expresar el sentimiento cristiano de la época y la protección de la fe de la civilización occidental. Se buscó la unidad católica, procurando terminar con la discordia religiosa imperante desde el año 1053, con el cisma de Oriente que mantenía separada a la Iglesia griega de la Iglesia latina. De orden social y económico: los caballeros vieron una oportunidad de satisfacer sus impulsos guerreros y el ansia de aventuras, mientras que los siervos y vasallos vislumbraban el modo de liberarse del poder señorial, y por su parte los comerciantes buscaban nuevos mercados en las ricas tierras del Oriente. Fueron 8 cruzadas, pero la más importante fue la primera cruzada en 1095 a 1099, o cruzada señorial, en donde cae Jerusalén en el año 1099 y se crea el Reino de Jerusalén. Para proteger y defender a los feligreses se constituyeron las órdenes militares religiosas compuestas por monjes. Las órdenes militares religiosas fueron los templarios, los hospitalarios y los teutones. Consecuencias de las cruzadas. El objetivo principal de las cruzadas fue reconquistar el Santo Sepulcro y mantener la dominación en Jerusalén. Si bien fracasó en estos intentos, sus consecuencias fueron múltiples y abarcaron varios aspectos. El primer aspecto fue religioso. Se consolidó la autoridad espiritual y el poder temporal de la Iglesia se acrecentó. Los católicos y musulmanes se conocieron mejor y aprendieron a convivir con mayor tolerancia religiosa. Sin embargo, las cruzadas no contribuyeron a purificar la fe, sino que se debilitó por el contacto con las costumbres orientales y por el aumento de ambiciones materiales. Políticos y sociales. Las cruzadas impidieron progresos del Islam en Europa y prolongaron la vida del imperio en Oriente. Se debilitó el poder de los señores feudales que financiaban por su cuenta las expediciones y dio lugar al surgimiento de la clase media formada por comerciantes y artesanos. Económicos. Las cruzadas beneficiaron grandemente el comercio. En Occidente se conocieron nuevos procedimientos en artes industriales. La agricultura se benefició con el uso del molino de viento. Los occidentales
perfeccionaron el arte de guerra, utilizando mejores armas y nuevos procedimientos bélicos. Culturales. Las cruzadas contribuyeron a la transformación de la cultura y el pensamiento occidental. La civilización árabe brindó a los europeos nuevos e importantes conocimientos sobre medicina, astronomía, geografía y matemática. La Iglesia en la Edad Media era considerada la principal fuerza unificadora de la Edad Media. El Papa tuvo desde los primeros tiempos un prestigio considerable ante los fieles. La Iglesia en la Edad Media monopoliza la cultura. Su riqueza material estaba dado por la donación de tierras y el diezmo. En la Edad Media la filosofía fue teocéntrica. La escolástica, fe y razón son uno, ambas proceden de Dios. Es moral, dogmática y racional. Santo Tomás de Aquino, 1225 a 1274, en su obra La Suma Teológica. Orígenes y formaciones de las universidades. La primera universidad fundada en Europa fue la de Salerno, Italia, en el siglo XI. Con la aprobación papal, los gremios forman las primeras facultades. Las universidades más famosas fueron la de Salerno, Bolonia, Oxford, París, Montpellier, Salamanca, Valencia y Sevilla. Las enseñanzas de las universidades primitivas se daban en latín, idioma universal que se hablaba corrientemente como medio de relación entre los estudiantes de las más diversas nacionalidades. La Universidad de Bolonia se especializó en el estudio de la jurisprudencia, derecho. La de París alcanzó mayor celebridad y fue asociada a los maestros y fue llamada Universitas Magistrarum. Se especializó en teología, ciencias de Dios y reina de las ciencias. Las asignaturas que se desarrollaron fueron el trivium, la gramática, la lógica y la dialéctica, con la retórica u oratoria. Eran materias con las cuales los universitarios se iniciaban en cursos de 4 a 5 años. Después el quadrivium daba derecho a los títulos de maestros en artes, en medicina o en derecho, con otros 4 años de estudios que incluían aritmética, geometría, música, astronomía, todas con un contenido altamente filosófico. El título de doctor exigía estudios muy especializados y una edad mínima de 35 años. Luego estaba la física y la metafísica, fueron mirados en la Edad Media como ciencias afines a la filosofía. La física era el estudio máximo para ser doctor, era el más alto grado de estudio. La arquitectura medieval, inspirada en París, con estructura ojival, es el estilo que surgió desde el siglo XII, con elementos bizantinos y moriscos, ajeno a lo clásico, independiente y original, inspirada con espontaneidad, traduciendo aspiraciones de la época. El arco quebrado es característico del estilo ojival, impropiamente llamado gótico, donde resaltan la lógica, la elegancia y claridad. Sustituye a las bóvedas de cañón o semicirculares con las bóvedas de arista o arco quebrado, con la ventaja de reducir el empuje de las fuerzas sobre los muros del edificio que pudieran así adelgazarse y perforarse con amplios ventanales sin peligro para la solidez de la pared. La escultura gótica acompañó al florecimiento de la arquitectura y permitió maravillosas creaciones en las fachadas de las catedrales, en las portadas, la orfebrería y el vidriado. Las letras. El idioma escrito y hablado durante la Edad Media fue el bajo latín, introducido por el vulgo, dando origen a diversidad de lenguas neolatinas, español, francés, portugués, rumano, además de gran número de dialectos locales. El teatro tuvo su origen en pasajes de origen religioso. Se crearon las facultades, que llegaron al apogeo de sus enseñanzas a partir del siglo XI. Las facultades que tuvieron renombre mundial fueron las de Salerno en Italia, París en Francia, Oxford en Inglaterra.
de la música estaban los juglares que entonaban las canciones populares y las noticias de las aldeas. También estaban los trovadores, que eran los poetas populares. También un representante de la pintura fue Giotto, que su especialidad era el arte sacro. También estaban los cantos gregorianos, que eran entonados por los monjes. De esta manera damos término a la clase número 10, no sin antes despedirme con este mensaje. Te darás cuenta que lo que hoy parece un sacrificio, mañana terminará siendo el mayor logro de tu vida. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en la próxima sesión.